Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Juan Luis González. Y el día de hoy le voy a presentar el tema de cómo reconocer las implicaciones éticas de la ciencia de datos. Pero primero quisiera iniciar con una breve introducción al tema. En sí, ¿qué son la ciencia de datos? La ciencia de datos es una disciplina que combina las matemáticas, la programación, estadística, como también el análisis de datos, en este caso, grandes volúmenes de datos. Y esto sirve para liderar estrategias, el toma de decisiones, el crear información útil. Esto se puede ser beneficiado por organizaciones, empresas, hasta el gobierno, ¿no? Entonces, quiero iniciar con el primer sub, diciendo cuáles son los tipos de datos que existen. Entonces, primero, los estructurados. Estos en sí, según UniPython, los estructurados son aquellos organizados en tablas, como una hoja de Excel. En redes sociales. Los semiestructurados son archivos en formato JSON o XML. Son formatos de texto que se usan para almacenar y transmitir datos de manera como JavaScript, y servicios web, etcétera, ¿no? Entonces, se obtienen datos de distintas fuentes, ya sea por encuestas, sensores o ya registros directos de la empresa. Almacenamiento se refiere a ya los datos recopilados que pues se necesitan guardarse de forma organizada, ya sean bases de datos, almacenes de datos o data lakes, dependiendo de su uso diario, ¿no? O análisis. El procesamiento, aquí se limpian los datos y se eliminan errores para ya transformarlo en un formato adecuado. En análisis, aquí se aplican estrategias o técnicas de minería de datos o machine learning para detectar tendencias. En interpretación y visualización, se presentan en gráficos o dashboards o reportes. En acción o toma de decisiones se utilizan ya los resultados para crear estrategias o posibles productos. Y en cómo se recopilan los datos. Hay varios, pero se pueden resumir en tres las fuentes primarias, ya sean encuestas, entrevistas o en dispositivos de Internet de las Cosas. Las fuentes secundarias son bases de datos públicas, redes sociales, APIs o informes, que esto ya es información generada por terceros. En automatización de la recopilación son logs de sistemas, seguimiento de web, que estos funcionan de manera continua e incluso en tiempo real, que es útil para el análisis de gran volumen de datos. Por su parte, los formatos en el que se encuentran dichos datos pueden ser varios, como el texto plano, que aquí son simples, que solo contienen texto sin estilos ni imágenes. En estructurados, ya había dicho los ejemplos de JSON y XML, que JSON se usa más para aplicaciones web y APIs, que estos dos representan datos en pares de clave o valor, que un ejemplo serían los perfiles de usuario con su nombre, edad y correo. Los tabulares son más usados en oficinas que son como Excel y LibreOffice, que también pueden hacer cálculos y visualizaciones. En multimedia, pues son imágenes, audio y video. Los formatos para bases de datos se usan más para SQL, el almacenar información estructurada dentro de bases de datos. Y los archivos comprimidos, estos ayudan a reducir el tamaño de los archivos para almacenarlo de manera más fácil. ¿Cómo se almacenan los datos? Aquí se usan bases de datos, que es ideal nomás para datos operativos y de consulta rápida.
En el almacén de datos ya sería cuando se necesita un análisis histórico o estratégico. Se guardan datos en bruto, ya sea estructurados o no estructurados. En base de datos se recomienda más para transacciones del día a día, en el Data Warehouse para análisis a largo plazo y Data Lake para almacenamiento de todo tipo de datos, sin importar su formato. En aspectos éticos, según Calle en 2018, plantea que la ética del Big Data implica reflexionar sobre la privacidad, el consentimiento y la transparencia, ya que se incluye aspectos como la privacidad, que se debe proteger la información personal. El consentimiento es porque el usuario debe de aceptar de forma clara cómo se usarán dichos datos. La transparencia para explicar cómo se utilizarán dichos datos y qué decisiones llevará a ello. En equidad es el evitar sesgos en algoritmos que pueden afectar grupos o géneros específicos y en uso de propósito social. Esto es para beneficiar a la sociedad, ¿sí? Entonces, como conclusión, la ciencia de datos es un proceso integral que transforma grandes volúmenes de información en conocimiento útil para la toma de decisiones. Entonces, estos pueden adoptar distintos tipos y formatos, pero se requiere un flujo de trabajo ordenado. Y en sí la ciencia de datos no consiste en obtener respuestas, sino también hacerlo de manera responsable, asegurando conocimiento generado, beneficia a organizaciones y a la sociedad en su conjunto. Muchas gracias.